Bueno, antes que triunfara el comunismo, yo vivía en el campo. Desde niño viví en el campo con mi familia, que tenían una finquita, y todo se desarrollaba normal. Criábamos puerco, se cosechaba aguacate, maíz, gallina, y se comía de todo ahí lo que había. Y aparte de que los que vivían conmigo, que eran mis tíos, trabajaban y ganaban dinero, trabajaban fuera y ganaban, y en la casa siempre había comida. Cuando triunfa la revolución, eh, o sea, antes de la revolución la situación económica era como gente de campo más o menos normal. Después que triunfó la revolución, pues eh, pensé yo como jovencito que era lo mejor que había, porque primeramente no tenía conocimiento de política, ni de comunismo, ni de nada. Vivía en el campo, no tenía mucho conocimiento de un sistema a otro. O sea, vivía en el campo y no sabía de política. Pensé que era lo mejor que me podía, que venía, que aquello era bueno. Y entré en ese tren, me monté. Ya después, pues, que yo incluso me separo de la familia, ya yo tenía como 16 años, ingreso o sea, me encamino en lo que era la revolución, en un programa que se llamaba Jóvenes Rebeldes, y ahí empecé a ver lo que era política. Hasta, hasta cierto tiempo que comencé a darme cuenta que, que todo era como una mentira. Que sea, que te prometían esto y lo otro y lo otro, y todo venía a parar a un solo lugar, a mentira. La política, y entonces me daba cuenta que la política era nada más que ellos. Tú no podías pensar en otras cosas porque aunque yo vivía en el campo, sí oía radio y eso, y no se escuchaba ese politiquerío, esa continuidad de política, y que era una sola persona la que eh, dominaba todo. O sea, que era una sola persona a la que había que obedecer, que no había pensamiento para ninguna otra cosa. Si tú podías, por ejemplo, comparar las cuestiones que habían anterior a las que estaban sucediendo en ese momento, tú eras totalmente callado, tenías que, no podías hablar de lo otro porque eso era malo. Era solamente la revolución, Fidel Castro y el partido y lo que ellos decían. ¿Qué fueron las cosas que ellos prometían que después que tú descubriste que era una mentira? ¿Me puedes dar unos varios ejemplos de eso? Mentira precisa, por ejemplo, yo comenzaba a escuchar los discursos que hablaba el señor Fidel Castro, y que para tal año iba a estar esto así, y que para tal año iba a estar esto así, y llegaba el año, no había nada, todo era cuento, la miseria seguía, va mejor. Prometieron desde un principio de la revolución que era todo el mundo igual y no existía la igualdad. El que era revolucionario tenía más derechos. El que se destacaba en la revolución, ese era el que tenía más derechos. El que no se destacaba en la revolución lo apartaba. Vi cómo humillaban a los cristianos. Tuve ocasiones de visitar Campos de Luma, que era donde ponían a los cristianos, a todos los religiosos, los maltrataban,
los hacían trabajar de sol a sol y los tenían metidos en albergues que no tenían ni agua para bañarse a veces. Los trasladaban en carretas y tractores por todas las pantaneras y le tenían puesto una cerca de 8 pies que de ahí no podían salir. Simplemente porque eran cristianos o porque profesaban una religión, bien sea la Testigo de Jehová, la cristiana, la católica, cualquiera. Yo empecé a ver todo eso. Y en mi corta edad, en definitiva, no tenía educación ni de Dios y no mucha de escuela tampoco, pero gracias a Dios, Dios me daba entendimiento para entender que aquello no andaba bien, que aquello estaba mal. ¿Por qué veían los religiosos en una manera tan fea, tú sabes, no deseable? ¿Qué era la razón? Yo escuché en algunas ocasiones, y te lo voy a decir así, porque lo escuché así, que los religiosos eran débiles de cerebro. Y que por eso ellos estaban metidos en eso ahí. Y que la mayoría eran débiles de cerebro y la mayoría eran apáticos a la revolución. Y después yo me di cuenta que sí era cierto que en algo podían ser apáticos a la revolución, porque la revolución era atea y ellos no eran ateos. Y no es que fueran apáticos ni hicieran nada contra la revolución, pero no podían simpatizar con... Si tú eres cristiano no puedes simpatizar con un ateo. En muchas ocasiones tuve problemas en el trabajo por abrir la boca y expresar algo que no me gustaba. Me regañaban, me decían que tuviera mucho cuidado lo que yo decía. Y específicamente me recuerdo una vez que estaba en mi trabajo y era cuando el gobierno de Cuba estaba mandando tropas a Angola. Y yo llegué en la mañana y yo no sabía nada y me dijeron en la puerta del trabajo, están apuntando para los que quieren ir voluntarios para Angola. Y yo le dije, yo lo siento, pero si yo tengo que pelear en mi país por algo, yo lo hago, pero yo no tengo nada que ir a buscar a Angola. Me dijeron, esto que has dicho aquí no lo puedes volver a decir, porque te puede perjudicar bastante. Y así sucesivamente me fui dando cuenta de todas las mentiras, de todo, que se hablaba del imperialismo, que el imperialismo, y resulta ser que nosotros conocí muy bien de cerca, hablando la revolución, hablando del imperialismo yanqui, y resulta ser que a nosotros nos metieron el imperialismo ruso, porque en cada esquina había una base rusa. Yo estuve cerquita de una base rusa, casi a las puertas, donde no podían entrar los cubanos. Eran los rusos, eran las bases atómicas que hubieron en Cuba. Y había incluso las postas, se dice posta o la guardia que cuidaba era rusa, ahí no podía entrar cubano. Entonces salimos de un imperio para entrar a otro imperio, era lo que yo pensaba. ¿Y qué pasaba a una persona que insistía a poner su opinión? ¿Qué le pasaba a esa persona? Lo amenazaban, Okay. te amenazaban, te decía ten mucho cuidado con lo que hablas. Y ya te iban apartando, ya te iban teniendo en cuenta, te tienen en cuenta. Ya cuando te dice te tienen en cuenta, en cualquier momento puedes tener problemas. Puedes caer preso, te pueden botar del trabajo. Te tienen en cuenta. Ya una vez que ellos te dicen y te tengo en cuenta, ten cuidado porque te pueden tener en cuenta. Y en cuenta es la cuenta es que te pasan la cuenta. No se podía. No se podía ni comunicarse unos con otros. Aunque tú tuvieras una expresión diferente o yo tuviera la expresión igual que la tuya,
yo no te la podía expresar a ti, porque tú me tenías miedo a mí y yo te tenía miedo a ti. Ese es el sistema. Porque había una probabilidad de yo Denunciarte. denunciarte. Ya, ya, Ahí se denunciaba padre a hijo, ya. hijo a padre, hermano a hermano, normalmente como si fuera. Entonces, aunque hubiera habido alguien que tuviera la misma opinión mía, Sí. yo no podía expresarme libremente con él. Conocí una sola persona que era antirrevolucionario declarado, pero lo conocí personalmente. Y vivía hacinado en una casa que si se le estaba cayendo la casa encima, no le daban siquiera un clavo para que la arreglara. Y reclamé por eso y me dijeron, aquí se le da derecho al que es revolucionario, que no es nuestro, se le da ningún derecho.